Así es, amigos, en este vídeo voy a analizar el iPhone 11 teniendo en cuenta que lleva ya más de 4 años en el mercado. Lo voy a comparar con su competidor principal, con los modelos de iPhone más actuales y lo voy a poner a prueba de todas las formas posibles para comprobar si a día de hoy sigue mereciendo la pena. Antes de empezar, quiero recordaros que ahora mismo este teléfono tiene un muy buen precio en Amazon y que, como estoy seguro de que muchos de vosotros estáis interesados, os he dejado un enlace en la descripción para que al final del vídeo le vayáis a echar un vistazo. Lo primero que me llamó la atención al ver este iPhone 11 en 2024 fue su diseño, porque es sorprendentemente parecido al de los modelos actuales. Seguimos viendo la misma combinación de aluminio y cristal, la misma estructura de botones y el mismo tamaño, con 6,1 pulgadas. Aunque todo se ha dicho, también hay unas cuantas diferencias que saltan a la vista, como por ejemplo que los marcos delanteros son bastante más gruesos que, por ejemplo, los del iPhone 15. De hecho, os diría que es más o menos el doble o más del doble, viéndolo así a ojo, y que tiene los cantos redondeados en vez de planos, lo cual a algunos os gustará más, a otros menos, pero yo, por lo menos en mi caso, os digo que a mí no me gusta. Yo prefiero los marcos planos porque me resulta más cómodo a la hora de tenerlo en la mano. Y obviamente sobra decir que cuenta con el puerto Lightning, cuenta con carga inalámbrica, aunque sea un poco lenta, y cuenta con resistencia al agua IP68. Eso sí, Apple no se hace cargo ni se hace responsable de daños ocasionados por el agua a los componentes internos del iPhone, así que tened un poco de cuidado. En cuanto a los componentes internos, cuenta con el chip A13 Bionic y cuenta con 4 GB de RAM, unas especificaciones que lo sitúan más o menos en la gama media, compitiendo con, por ejemplo, el Galaxy A54 y algún que otro Xiaomi, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que ahora mismo cuesta más o menos unos 400 euros. Me acuerdo que cuando salió este teléfono todo el mundo estaba sorprendido de lo rápido que funcionaba y del gran cambio que había pegado con respecto al modelo anterior. Y os digo esto porque a mí, por lo menos a día de hoy, me sigue sorprendiendo. Han pasado ya casi 5 años desde que salió a la venta y sigue dando un rendimiento absolutamente espectacular. Todas las aplicaciones cargan súper rápido, a la hora de moverte por el sistema se siente súper fluido y no he tenido ningún problema a la hora de jugar a juegos, incluso con los más exigentes. Eso sí, si lo comparas con su competidor directo, con el Galaxy S20, que salió en la misma época, sí que se siente un poquito más lento y la experiencia es un poco peor, porque el Galaxy S20 tiene una pantalla de 120 Hz, mientras que el iPhone 11 tiene una pantalla de 60 Hz. Y sí, ya lo sé, hay mucha gente que esto no lo nota, o por lo menos dicen que no lo notan, pero otros muchos como yo sí que lo notamos, y es importante que lo sepáis. Si los tienes los dos al mismo tiempo en la mano, el S20 se va a sentir más fluido, a pesar de que los dos tienen más o menos la misma potencia. Esto es todo culpa de la pantalla. Como os dije antes, este iPhone cuenta con tan solo 4 GB de RAM, lo cual para muchos es la principal queja a día de hoy, porque comparándolo con otras alternativas se queda bastante atrás, pero después de haberlo estado probando unas semanas, os garantizo que esto no es un problema. El teléfono es capaz de cargar varias aplicaciones al mismo tiempo y nunca se ha ralentizado por falta de memoria. De hecho, os diría que la típica frase de que 4 GB de RAM en el iPhone es igual a 8 GB de RAM en Android es verdad, y os lo puedo decir de primera mano, porque como acabáis de ver ahora, lo he estado comparando con el Galaxy S20, que tiene 8 GB de RAM. En cuanto a la batería, la verdad es que estoy bastante contento. Sin necesariamente tener la mejor autonomía del mundo, es capaz de llegar al final del día, incluso después de horas y horas de uso intensivo. Y por supuesto, como os dije antes, cuenta con carga inalámbrica, que es una gran ventaja para los que no queráis tener pues tantos cables sueltos en la habitación. Eso sí, no cuenta con tecnología MagSafe, igual que lo hacen los iPhone más actuales, así que os vais a tener que conformar con la carga inalámbrica tradicional y obviamente siendo un iPhone tampoco cuenta con carga rápida, estando restringido a tan solo 5 vatios, que madre mía, cuando lo vi me pareció un poco vergonzoso y esto sí que para mí puede llegar a ser, según el usuario, un punto débil del teléfono. Aunque ya os digo yo que hay cosas peores. Como os dije antes, la pantalla del iPhone 11 cuenta con unos marcos considerablemente más gordos de lo normal y con un panel de tan solo 60 Hz, que de por sí ya son muy malas noticias, pero es que seguimos, porque la pantalla del iPhone 11 también tiene una resolución bastante inferior a la que tienen otros teléfonos de la competencia, una pantalla que se encuentra por debajo del 1080p, y además no es OLED, es una pantalla IPS con peor representación de colores y ángulos de visión. Y ya por si fuera poco, la guinda del pastel es que tan solo tiene 625 nits de brillo, que es la mitad de lo que tiene el Galaxy S20. Obviamente todas estas cosas solo son importantes para un pequeño grupo de usuarios, los más fans de la tecnología, y que durante el tiempo que he usado el teléfono ninguna de estas cosas me ha llegado a ser realmente molesta. Así que si eres un usuario normal no me preocuparía por ninguna de las cosas que acabo de decir, a no ser que tengas otros teléfonos Android a tu disposición, porque en cuanto lo comparas con el, por ejemplo, el S20, sí que se nota la diferencia. Lo único que puedo destacar, que sí que es mejor que en muchos otros teléfonos de la competencia, es la calibración
exposición de los colores que tiene esta pantalla. Cuando estás viendo un vídeo te das cuenta de que los colores que enseña el teléfono son muy parecidos a los de la vida real, que es algo muy difícil de conseguir. Este siempre ha sido el punto fuerte de Apple, lo tienen todos los iPhone, así que bueno, no todo es malo. Y dicho esto, pasamos ya al apartado más importante de este iPhone 11, que obviamente son las cámaras. Que de hecho, como veis, estoy grabando ahora mismo con la cámara principal de este teléfono y se ve muy bien. A 4K, 30 FPS, tenemos muy buenos colores, buen rango dinámico. La verdad es que me ha sorprendido mucho la calidad en general. Y esto ya es un spoiler de lo que vais a ver ahora de las cámaras con este teléfono. Más en concreto, tenemos dos sensores en la parte trasera del iPhone 11. Por un lado tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles, que es el que estabais viendo ahora en el vídeo. Y por otro lado tenemos un sensor ultra wide, un poquito más pequeño, también de 12 megapíxeles. En cuanto a la cámara principal, tenemos un sensor prácticamente idéntico al que teníamos en el iPhone XR, en cuanto al tamaño y en cuanto a la calidad de las ópticas, pero sí que es cierto que los resultados se ven bastante mejor, y es porque el iPhone 11 por primera vez en la historia de los iPhone contaba con un chip neural para procesar las imágenes después de sacarlas de una manera muchísimo mejor de lo que se hacía antes. Y por lo tanto, pues los resultados van a ser absolutamente espectaculares. A nivel de rango dinámico, a nivel de exposición, a nivel de colores, en muchos sentidos, el iPhone 11 pegó un cambio muy grande en este apartado y es precisamente, como os digo, por este motor neural. Y esto lo digo porque técnicamente, si te vas a la hoja de especificaciones, más o menos es la misma cámara que el iPhone XR, pero las fotos son mejores, van a ser mucho mejores gracias a esto, gracias a que tiene este nuevo chip. Y por otro lado tenemos la cámara ultra wide, que dato curioso es la primera cámara ultra wide que hubo en un iPhone. Obviamente los resultados no van a ser tan buenos como los que nos da la cámara principal porque tiene un sensor un poco más pequeño y unas ópticas también un poquito peores, pero como os digo tenemos este motor neural ayudándonos a sacar el máximo partido a la cámara, así que si ves los resultados comparándolos por ejemplo con los de una cámara profesional, pues la verdad es que en muchos sentidos tampoco hay mucha diferencia. Obviamente a la que llevamos a esta cámara sus límites, sacando fotos de noche por ejemplo, pues ahí empezamos a ver cómo flojea porque ahí ya el motor neural ya no puede hacer mucho, ya no hay información en la imagen para sacarla y para mejorar la imagen, entonces pues ahí sí que vamos a notar diferencias con pues cámaras ultra wide más actuales, pero en la mayoría de los casos la cámara nos va a dar unos resultados muy buenos. Y obviamente no me podía olvidar de la cámara selfie, que también ha sido mejorada con respecto al modelo anterior. Ahora tenemos un sensor más grande, tenemos de hecho un poquito más de desenfoque de fondo, mucho más rango dinámico que antes. De hecho, dato curioso, este es el mismo sensor que usa el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14, incluso creo que el iPhone 15 también para su cámara selfie, así que en temas de calidad está bastante actualizado con respecto a los modelos actuales. Y dicho esto, solamente me queda responder a la pregunta más importante de todo el vídeo, que es si el iPhone 11 merece la pena en 2024. Y mi respuesta es que sí. El iPhone 11 merece mucho la pena, tanto por su precio como por sus especificaciones, porque tengamos en cuenta que es un teléfono que en muchos sentidos se sigue sintiendo como un tope de gama. Tiene materiales muy premium, una calidad de construcción excepcional, tiene muy buen procesador, muy buena batería, unas cámaras también sorprendentemente buenas para la época, y sí que es cierto que, hombre, falla un poquito en el apartado de pantalla, es un poquito mediocre, pero, joder, si sumas el precio y todas las cosas que te ofrece, realmente es un muy buen teléfono. Como os dije antes, tenéis un enlace abajo en la descripción para Amazon y ahora que está terminando el vídeo os recomiendo que le vayáis a echar un vistazo.